Jóvenes, tengan un buen día. Es un gusto saludarles. Yo no sé si varios de ustedes también están en el curso que tuvimos anteriormente. Perdonen, estaba viendo algunos correos, no los pude visualizar antes de que no estaban viendo las presentaciones. Déjenme arreglarlo porque aquí a mí me pareció que sí se estaban viendo. Disculpen, y pude ver los correos antes, porque si no lo hubiera verificado, pero déjenme chequear cómo se grabó la clase y yo se los voy a poder compartir. También tengo entendido que estos videos están subidos, o sea, que ustedes tienen acceso, pero no estoy segura. Me gustaría que me enviaran un correo y decirme si ustedes de la fase privada entre semana también tienen algún apoyo conforme, así como se recibían las clases y que tienen un video para poderlo ver, ¿verdad? Me gustaría que me informaran por medio del correo, así yo voy chequeando ahorita. Y si varias de las personas que están en el curso anterior también están en este curso, para que así yo les pueda ir, voy a verificarlo de la clase anterior para poderlo ir viendo. No sé hasta dónde, unos me decían que solo la carátula se miró y que no se miró nada de lo demás. Pues sí, lamento eso si no se logró ver, pero si yo voy a verificar la clase que tengo grabada y si no se grabó correctamente, pues yo voy a hacer llegar esta información para que ustedes puedan seguir repasando y que la información pues la tengamos todos en ese caso, por favor. Entonces ahorita pues nuevamente voy a compartir mi pantalla. Sí me gustaría que me escribieran un correo ahorita que yo ponga la pantalla y yo lo verifico de una vez para que lo podamos verificar. Si déjenme ver ahorita. Estamos en la fase de estructuras. Aquí me aparece que tengo 29 personas que están en la clase. No sé si será así, pero me gustaría que me escribieran ahorita si están viendo mi pantalla, si sí miran la presentación. Así yo chequeo de una vez para que no tengamos ahí ningún inconveniente, porque pues sí me interesa que se logre ver la clase. Solo no sé si este correo ya se los di. Se los voy a dar para que me puedan escribir, porque creo que no. Déjenme ver. Voy a chequear cuál es este correo, disculpen. Que sí recuerdo que les había dado el de la clase anterior. Creo que no lo puedo ver aquí. Bueno, ya me enviaron aquí un correíto y me dicen que sí están viendo la pantalla, y solo que en el otro curso pues sí quedó, solo la carátula. Lo lamento mucho, no me di cuenta, pero no se preocupen, yo les voy a hacer llegar la información a estas personas que me están escribiendo por acá. Y
para que quien no la tenga la pueda compartir. Lo que sí me gustaría también que me dijeran es que si ustedes en la semana tienen acceso a ver algún adelanto de lo que va a ser la clase o no tienen acceso, me gustaría saberlo, por favor, si me pueden indicar. Bueno, me están diciendo que sí se logra ver la presentación correctamente. Entonces vamos a iniciar. Y pues con la otra clase nos vamos a poner al día. Entonces, estamos en el curso de estructuras, siempre en la fase privada, que es muy importante ahorita que ustedes están en su preparación de privado, pues obtener estos conocimientos, porque esta es ahí sí como dice, la fase privada, la fase final, la culminación de nuestros estudios. Pues todo lo que hayamos aprendido no solo lo tenemos que aplicar para un examen, sino para la vida real, para salir a la calle ya como profesionales de la ingeniería, en el cual pues nos vamos a desarrollar. El tema que tenemos para el día de hoy es la tipología estructural y los elementos estructurales. Ya me conocen, mi nombre es Lilian Chip y vamos a iniciar. Entonces, tenemos como objetivo principal de la clase es conocer y identificar los diferentes tipos de estructuras, así como los elementos que lo componen. Yo tal vez la semana pasada también les he como que recalcado un poquito esta parte, porque es importante que nosotros conozcamos los diferentes tipos de estructuras que tenemos. En nuestro diario vivir, depende de dónde estemos, vamos a observar en nuestro entorno el tipo de estructuras que hay, tanto en viviendas, en edificios, como en la ciudad que tenemos, y luego salimos y vemos otro tipo de estructuras que hay, por ejemplo, en la capital, que hay, por ejemplo, cuando nos conducimos de un departamento a otro y pasamos por puentes, también podemos observar que hay diferentes tipos y diseños de puentes. Cuando hablamos de diferentes estructuras, estamos hablando las más conocidas o con las que nosotros trabajamos aquí en Guatemala. Pues unas de ellas son las estructuras metálicas, las estructuras de concreto armado y también la combinación de estructuras de concreto armado y metálicas. Entonces tenemos esas combinaciones este tipo de estructuras. Tenemos la tipología estructural, la iniciativa del ser humano a través de la historia es ilimitada. Sin embargo, en la práctica las limitaciones reales son números. Los procesos de ejecución y las limitaciones funcionan, no tiene barreras, pero sí las soluciones que se han desarrollado para los sistemas estructurales a través de la historia. Esto es algo con que nos vamos a topar todos los días. Nosotros, por ejemplo, cuando tengamos el plano en nuestras manos, el plano arquitectónico, les voy a contar un caso que ahorita no tengo los planos a la mano, o bueno, creo que sí tengo algo por acá a la mano que se los voy a mostrar, pero vamos a desarrollar, a ver si no, también hace rato hice un cambio de pantalla y tal vez ahí fue donde se me quedó, pero voy a verificar eso. Entonces, esto es algo que todos los días lo vamos a vivir en diferentes lugares donde estemos laborando. ¿Qué pasa con el ingeniero? El ingeniero tiene que tener una capacidad en varias áreas. Si ustedes se dan cuenta, yo no sé si ustedes conocen, creo que tienen que tener su temario.
su temario de privado, de las áreas que se les van a calificar y de los subtemas que hay en los temarios. Entonces, cuando ustedes miran esa cantidad de temas que hay, dice uno, todo eso como ingeniero tenemos que tener los conocimientos. No los vamos a dominar todos porque hay especialidades, ¿verdad? Después de que ya estemos graduados, nos podemos especializar ya con una maestría. Si nos gusta el tema de aguas, podemos seguir una maestría sanitaria. Si nos gusta el tema estructural, podemos continuar una maestría estructural. Si nos gusta el tema administrativo, podemos seguir y planificación, podemos hacer una maestría en proyectos. O sea, esto tiene su especialidad. Tenemos la geotecnia, tenemos la especialidad en suelos. Entonces hay una infinidad de cosas que se tienen que tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque entonces aquí vamos a esto, que nosotros, como cuando recibimos el plano arquitectónico, si lo queremos ver de ese punto de vista, ya tienen el diseño que quieren trabajar de un proyecto y tienen todo el diseño arquitectónico y tal vez tienen un dimensionamiento aproximado de lo que pueden ser las estructuras. Entonces, nos entregan el proyecto y nos dicen, nosotros pretendemos hacer esto y quisiéramos trabajar esto y queremos que sea posible trabajarlo. Entonces aquí es donde nosotros como ingenieros, empezamos a verificar qué va a ser lo mejor para esta estructura. Pero hay algo bien importante que hay que tomar en la tipología de las estructuras, los materiales, las formas. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros podemos imaginarnos o podemos decir, sí se puede construir con estos materiales, sí se puede hacer con estos otros, mejor decidámoslo hacerlo con concreto o decidimos mejor hacerlo con estructura metálica o hacemos la combinación de los dos, pero hay un punto importante, la economía. La economía. Todos los proyectos que desarrollemos tienen que ser, todos los proyectos que propongamos o los materiales que vayamos a proponer en nuestro diseño estructural tienen que ser capaces de poder desarrollarse. Si nosotros decimos, ¿qué pasa con el concreto? Construyamos en concreto porque en metal es demasiado caro o puede ser más económico. Entonces ahí entra el análisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que conviene más? Hay estructuras donde sí vamos a poder trabajar concreto, pero la sección del concreto a veces se nos dispara. Son más altos las secciones, los peraltes. ¿Por qué? Porque viene a ser también una estructura masiva, viene a ser una estructura bastante pesada. Entonces acá tenemos que tener en cuenta todos los análisis para poder desarrollar el proyecto. Y como dice bien claro acá, podemos tener la capacidad de poder imaginar y poder querer desarrollar pues el mejor proyecto que podamos, pero también hay que tomar cosas en cuenta, que son la versatilidad de los materiales, el tipo de material que vamos a utilizar, la economía, la funcionabilidad y también la rapidez con que vamos a trabajar, ¿verdad? Las estructuras metálicas tienen ventajas. Tiene ventajas porque nosotros diseñamos en estructuras metálicas y mandamos a hacer nuestras piezas. Entonces, a la obra, ¿cómo van a llegar ya las piezas solo para armarlas? Pero, ¿qué pasa con el concreto? Con el concreto nosotros tenemos estructuras que se tiene que esperar el fraguado del concreto. Estamos hablando de los 28 días de que el concreto tiene que fraguar, pero también podemos utilizar acelerantes para que ese tipo de concreto, pues, su fraguado sea más rápido. Y entonces vamos a tener pero todo eso es economía. Ya aplicarle un aditivo a nuestros materiales, pues siempre va a subir los costos, ¿verdad? Entonces es importante desarrollar y conocer la tipología estructural con la cual vamos a trabajar. Entre estas estructuras podemos mencionar las estructuras masivas. ¿Qué son las estructuras masivas? Tenemos aquí una imagen de Tikal, de las pirámides, catalogadas como estructuras masivas. En su momento, pues estas estructuras, nosotros
Si nos ponemos a investigar o nos ponemos a indagar en este tipo de estructuras, tienden a ser, ¿ya? Es una pregunta que nos hacemos, para que sean tan altas y estén paradas, ¿qué pasó con estas estructuras? ¿Cómo están construidas? ¿Qué tipo de materiales tienen? ¿Cuál es la tipología? ¿Qué las hace estar de pie? Entonces aquí en estructuras masivas, que son estructuras que trabajan con su propio peso, tenemos como ejemplo esta Tikal. Y acá tenemos que son grandes estructuras creadas en la antigüedad, donde se aplicaban grandes bloques de piedra caliza, unos encima de otros, como las pirámides mayas. También se empleaban dinteles de piedra o de madera para ventanas o dejar libre el paso como en los templos griegos también, ¿verdad? También son un ejemplo de este tipo las estructuras de los castillos medievales. Entonces aquí podemos ver que estas estructuras en la antigüedad pues eran conocidas como, las reconocemos como las estructuras masivas y que van trabajando con esa cantidad de bloques de piedra caliza, una encima de otra, y se convierten en este tipo de estructuras. Tenemos también por acá las estructuras abovedadas. Podemos observar este tipo de estructuras. Un ejemplo de esta estructura, cuando vamos pasando o cuando vamos al zoológico, ustedes pueden observar, cuando vamos para la zona 9, por la Reforma, podemos observar un tipo de esta estructura abovedada. Aquí tenemos que los romanos y la bóveda, que permitieron cubrir espacios mayores con menos material. Con este tipo de estructuras se creó grandes edificios como basílicas. Entonces, estas estructuras podemos observar en algunas, por ejemplo, aquí en Guatemala, en algunas partes del país, como yo les mencionaba, yendo para la Reforma, si van de la Roosevelt hacia zona 9, por el zoológico, podemos observar estos arcos que tienen una luz aproximadamente de unos 5 a 6 metros. Entonces, material por años. No digamos, quisiera yo que nos fuéramos un poquito a Santa Rosa, donde está el Puente de los Esclavos. Ahí podemos observar, hace poco hay documentales que los invito a que los puedan ver del tiempo que tiene este puente. Claro que ha tenido alguna restauración en algún momento, pero este tipo de bóvedas ha permitido que estos puentes se mantengan de pie a pesar de grandes tragedias naturales que han habido. Ágata, Mitch, ha sido uno de los puentes que ha soportado todas esas inclemencias del tiempo fuertes, y pues ahí está, tenemos ese claro ejemplo de un tipo de estructuras abovedadas que han durado por años. También tenemos estructuras entramadas. Aquí pueden observar ustedes una imagen, está un poquito, la voy a agrandar. Cuando mencionamos estructuras entramadas, yo quiero que ahorita hagan un viaje hacia la ciudad capital, que es donde nosotros miramos los edificios aquí en Guatemala. Y cuando hacemos algún viaje por carretera a El Salvador o por zona 14, zona 15, que son los lugares ahorita donde se están desarrollando proyectos, como son los edificios, ustedes van a observar este tipo de estructuras. A este tipo de estructuras las identificamos como estructuras entramadas. Permítame. Entonces, esas estructuras entramadas son las estructuras
que se utilizan en nuestros edificios de bloques, de pisos, casas, colegios, y están constituidas por barras de hormigón o acero, denominadas pilares y vigas, que se entrelazan de forma vertical y horizontal a modo de parrilla. Entonces, también la semana pasada yo les recalcaba un poquito que seamos observadores, porque aquí donde ustedes ven este edificio, donde estoy tocando acá con el mouse, podemos ver la continuidad de la columna. Y esto va enlazado. Por ejemplo, lo que vimos en administración hace un rato, el trazo desde el momento que hacemos nuestra zanja, ponemos nuestra zapata, y en este caso los pisos son repetitivos. Entonces tenemos un primer nivel diseñado. Entonces aquí ya tenemos un sistema estructural que se está aplicando a este edificio, un sistema que aquí ya fue analizado, fue calculado y por lo tanto ya tiene un dimensionamiento de columnas, un dimensionamiento de vigas y un dimensionamiento de losas, ¿sí? Que va a ser repetitivo según las cargas en las cuales se hicieron los cálculos. Pero entonces este tipo de estructuras entramadas es las estructuras que nosotros vamos a ver en los edificios que tenemos aquí en Guatemala. Este es nuestro sistema constructivo, esta es la forma en que nosotros desarrollamos los proyectos acá, y también en casas. En casas nosotros tenemos un sistema constructivo de mampostería reforzada, pero tiene que ser una mampostería reforzada calculada. No puedes diferente, cada proyecto tiene sus propias características, no es como una receta de cocina que la vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? Sino se tiene que aplicar el análisis correspondiente a el mismo sistema, sí, pero tiene que ver mucho el uso que se le va a dar al edificio y poner, si llegara a cambiar de uso en un futuro, qué código le vamos a poner, cómo lo vamos a analizar. Entonces, aquí lo que yo quiero que observen también es que aquí tenemos la continuidad, tenemos las columnas, esta columna tiene su respectiva zapata, el sistema de cimentación que se vaya a proponer o se utilice en cada proyecto, porque les vuelvo a repetir que todos son diferentes, entonces eso ya va a depender del análisis que se haga. Posiblemente este edificio tenga una cimentación de pilotaje, por ejemplo, o pueda tener una cimentación de zapatas, ¿verdad? Pero lo que quiero tomar como zapatas, tenemos cimientos, tenemos soleras o vigas de amarre para este tipo de proyectos, ya vigas de amarre las que van cimentadas. Tenemos la columna vertical, las vigas horizontales, que es donde estoy pasando con ellos, y las podemos ver que van en una forma van a una cierta en un sistema de marcos su respectiva losas, estructuras con las que nosotros podemos trabajar. Permítame que solo estoy leyendo un correo, porque hoy prefiero leerlo para que si tenemos algún problema lo arreglemos. Muy bien. Aquí me enviaron un correíto donde me dicen que el código del curso no es el correcto. Muy bien, lo voy a rectificar.
y qué necesitan las presentaciones de la semana 1 y la semana 2. Muy bien. De todos modos, yo voy a facilitarles esa información, pero también necesito hacer unas consultas con la administración de la universidad para saber. Lo que les pregunté es que si ustedes tenían entre semana acceso a alguna información de esto. Bueno, entonces vamos a mandar esta información. ¿Oyeron? No se preocupen, solo rectifico cómo nos quedamos también con el video que se grabó para que ustedes puedan tener acceso a esa información y no la vayan a perder, porque obviamente pues es para sus exámenes y para su preparación que lo tienen que tener presente. Entonces, continuamos acá. Tenemos las estructuras trianguladas. ¿De qué se trata? Se trata de una estructura formada por barras o perfiles de acero formando triángulos. Son estructuras sobrepredeterminadas, ligeras y muy versátiles. Es decir, se emplean en multitud de edificios, desde naves industriales, pasando por torres de alta tensión hasta grandes puentes. Esta es una de las estructuras es una de las que más miramos ahora en día porque, por ejemplo, las torres eléctricas ahora, antes tenían algunas de las viviendas, pero ahora las podemos ver más cerca, más seguido, hay más en nuestra área. Y este es un claro ejemplo de este tipo de las estructuras trianguladas. Qué altas, ustedes pueden ver que esas torres telefónicas pueden tener hasta 40 metros de altura y están paradas y ellos tienen los esfuerzos del viento, tienen que soportar el viento, tienen que soportar sismos y se mantienen en pie. Sin embargo, ¿qué las caracteriza para que se mantengan de esa forma? Pues la forma en que están estructuradas. Si ustedes se dan cuenta, podemos ver la triangulación que tiene. Y no solo la triangulación, sino el material con las que están siendo construidas. Entonces, eso nos permite que ese refuerzo que tienen muy cortos, porque si se dan cuenta, en toda su longitud, estas estructuras tienen los triángulos. Entonces, eso las hace más versátiles, las hace tener un material más ligero y, por lo tanto, por la forma que están estructuradas, pues van a lograr tener esta altura una altura con más longitud. Aquí podemos ver esta otra. Tiene aún más la triangulación, pues más con distanciamientos más cortos, lo que hace que se mantenga en pie, lo que hace que mantenga el soporte del viento. Sin embargo, estas torres pues cuentan con un cimiento, ¿verdad? No es solo que las coloquen ni nada, sino que cuentan con un respectivo cimiento, una base de concreto, que las estructuras metálicas se trabajan con pernos y platinas, sus ensambles, entonces van conformadas con esa forma. Tenemos aquí otro ejemplo también, que es la Torre Eiffel. A mí me gustaría que este es un tema que ustedes pueden investigarlo, ver. Hay un documental en base a la Torre Eiffel que lo pueden buscar en YouTube y se van a dar cuenta de la maravilla de cómo fueron construyendo esta torre. ¿Cuántos metros tiene la Torre Eiffel de altura? ¿Alguien lo sabe? ¿Y cuántos años se llevaron en construirla? Entonces no fue de la noche a la mañana. Así como ustedes miran la Torre Eiffel fue un proyecto que solo iba a tener un tiempo, solo se iba a mantener un tiempo. No era un proyecto viable para el gobierno, no solo estaba en
como vimos anteriormente en la introducción, que la imaginación del ser humano no tiene límites. O sea, nosotros podemos imaginarnos construir una infinidad de cosas y decir, y llegar a la determinación que sí son capaces de construirse. Uno de estos fue la Torre Eiffel, en sus... un proyecto bastante caro, sí, y se invirtió bastante dinero en este proyecto, un proyecto que en su principio no lo querían, sin embargo se desarrolló. Tampoco fue fácil el desarrollo del proyecto. Si ustedes observan la torre está totalmente fabricada de acero y de la forma triangular que permite que tenga esa gran altura. Tampoco quiere decir que esta estructura no sea pesada, sí es pesada. Si tienen la oportunidad de ver ese documental, véanlo, porque van a ver el proceso, todo el proceso constructivo que llevó, y no digamos todos los problemas que tuvieron. Los proyectos, a pesar de que estén planificados, a pesar de que tengan, pues se tomen todos los puntos en cuenta ya en obra, pueden pasar muchas cosas. Entonces, es un proyecto muy bonito que lo pueden ir observando cómo se fue desarrollando la altura que tuvo en total, que son 300 metros de altura aproximadamente, 330 recuerdo. Entonces, cómo fueron ensamblando las piezas de acero, porque es puro acero. Un proyecto que en su momento, como les decía, lo tenían solo para una temporada y luego lo querían botar. Imagínense una cantidad de dinero que se invirtió y luego dijeron ya no queremos que este proyecto continúe. Y el ingeniero que lo diseñó junto a sus diseñadores y junto a sus arquitectos lo pudo rescatar porque él tenía una visión que ese proyecto era viable, que ese proyecto iba a traer beneficios, pero las demás personas no lo miraban. Entonces así es como nosotros tenemos que trabajar, tenemos que tener esa proyección de los proyectos que vamos a desarrollar, defender los proyectos que estamos proponiendo, que sean funcionales, que sean viables, que sean económicos, que sean capaces de construirse, porque tampoco podemos poner un proyecto que no vaya a ser capaz de construirse. Entonces, este es un claro ejemplo y ahora podemos ver que se ha vuelto la Torre Eiffel reconocida mundialmente, ¿verdad? De un sueño, de una idea que un ingeniero tuvo en su momento y lo llevó y lo defendió hasta que su proyecto pues estuviera ahí estable. Él ya no está, pero su proyecto continúa. Y también podemos ver este puente. Esta imagen de este puente que tenemos acá. Este fue diseñado por Santiago Calatrava, pueden verlo. Es una estructura de acero de esta forma triangular que permite tener esa versatilidad. Si nosotros lo observamos, podemos ver aquí, por ejemplo, la Torre Eiffel, que es una cantidad de acero que tiene, y podemos observar el puente de una forma más versátil, más ligera. Sus estructuras aún son más delgadas y no digamos la torre que tenemos a la par, y por eso permite pues tener esas grandes alturas, y aquí permite tener diferentes formas. Y con la forma triangular se le va dando esa forma de parábola que tiene en este caso este puente, y que tiene que estar totalmente estructurado y calculado para que soporte pues todo el viento y todo el esfuerzo que va a tener. Tenemos también otro tipo de estructuras, que son las estructuras colgantes. Aquí podemos ver un ejemplo que es un puente colgante también. Este tipo de estructuras basa su funcionamiento en la utilización de cables de los cuales cuelga. Toda la estructura cuelga de cables, pero no son cualquier cable, ¿verdad? Estos son cables estructurales, cables tensionados, que si alguien ha tenido la oportunidad de ver este tipo de puentes, les voy a dar un ejemplo.
el puente de Brooklyn, por ejemplo. También los invito, estas son estructuras que son muy importantes analizarlas, porque no solo nos va a servir para nuestro conocimiento, sino también vamos a verificar qué tipo de materiales se han utilizado, qué tipología estructural tienen esos puentes, la longitud de luz que están cubriendo, el ancho que tienen. O sea, es bien interesante poderlos ir observando. Entonces aquí tenemos que estos cables también son conocidos como tirantes. Entre este tipo de estructuras, las más conocidas son los puentes suspendidos o colgantes, aunque las podemos ver en carpas, antenas y torres. Entonces, por ejemplo, vayámonos a un ejemplo chiquitito. Las carpas de los circos, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que cuando montan el circo, tensan un lazo y ponen un soporte en el suelo, enterrado en el suelo, y es un soporte de acero, el que va a permitir que esa carpa pues se mantenga de pie. ¿Por qué? Porque ese lazo está totalmente tensado. Pero ¿qué pasa si cortamos esos? ¿Qué pasa si cuando ya esa carpa esté parada, cortamos los lazos? Se desploma. ¿Por qué? Porque los cables le están proporcionando la tensión, la estructura. Ellos son sus apoyos estructurales en ese momento que van a hacer que la carpa esté parada. Entonces, lo mismo pasa con los puentes. Entonces, estos cables tensados, porque como vimos los esfuerzos la semana pasada, vimos el esfuerzo de tensión, de compresión. Entonces, todos estos esfuerzos van acoplados a nuestras estructuras. Por eso es necesario conocerlos. ¿Qué tipos de esfuerzos? Aquí podemos ver, por ejemplo, en este puente. Tenemos la compresión. ¿Nosotros qué vimos que es la compresión? Es la presión vertical que se le está haciendo a un elemento estructural y no digamos al suelo. Entonces aquí podemos ver que este puente tiene sus elementos estructurales verticales y tienen un efecto de compresión. También vimos que tenemos un efecto de tensión. Ese efecto de tensión lo vemos que lo tienen las vigas, pero en este caso también lo estamos viendo en los cables. ¿Por qué? Porque el cable está tensado y está teniendo ese esfuerzo que le va a permitir a la estructura mantenerse de pie. Entonces, si observan, aquí tenemos compresión en ambos lados. ¿Por qué? Porque tenemos apoyos verticales. Tenemos tensión que va la energía para un elemento estructural vertical y aquí va la energía para otro elemento estructural vertical. Si se dan cuenta, tenemos esta otra tensión de este lado que nos está permitiendo también tener esa tensión. Aquí vemos la dirección de la energía que se está transmitiendo en estos cables. Y así podemos observar esto. Como dice aquí, lo podemos ver en carpas, antenas, torres. ¿Por qué? Porque también hay algunas torres que necesitan tener este tensado. Pero las torres que necesitan tener esos cables tensados, ¿qué pasa con ellas? Que necesitan más espacio. Necesitan, si tenemos una torre, ¿qué les digo? 30 metros o 50, nuestro radio para tensionar esas torres pues va a ser más grande y vamos a necesitar más terreno para poder, no digamos también las antenas, ¿verdad? Aquí era lo que les mencionaba aquí podemos ver otro puente, ¿verdad? Otro ejemplo. Aquí tenemos la base, aquí dice tablero, es nuestra base, nuestra losa de la superficie de la carretera. Pues el pilar, que es nuestras columnas, cómo se están tensionando y pues la columna que tenemos ahí. Aquí tenemos una imagen un poquito más real. Ahí la vamos a ver y vamos observando
¿Cómo van estos tirantes? Miren ustedes el esfuerzo que están haciendo estos cables tensionados. No solo tienen estos de acá, sino también tienen estos de acá. Si se dan cuenta, esta estructura triangular también la tenemos funcionando como viga. Aquí está esta estructura. Aquí tenemos una estructura triangular como la que ya vimos, que aquí ya hay mezcla de dos tipos de estructura. Tenemos la estructura triangular y tenemos la estructura de cables. Entonces ya tenemos esa combinación. Y aquí pues lo podemos ver un poquito más claro para que ustedes tengan una mejor idea. Y siempre tenemos que contar con los apoyos correspondientes. O sea que los cables vienen a ser los tensores de una estructura, viene a ser un refuerzo más que van a hacer que estas estructuras se mantengan de pies, pero no las podemos desarrollar sin que tengamos los apoyos, en este caso estos apoyos verticales. También como elemento estructural, como parte de nuestras estructuras entramadas que visualizamos hace un momento, y podemos observar que esas estructuras son las que más utilizamos como parte de ella. Nosotros en los edificios se trabajan estructuras de entrepisos. Vamos a regresar un poquito a esa imagen para que en esta. Entonces aquí podemos ver este edificio va a tener una losa final, pero también tiene losas de entrepiso, que son estas, las que miran ustedes, las que son la división de cada piso. Estas losas se pueden trabajar con diferentes materiales. Entre ellas tenemos, que quizás es la que nosotros más mencionamos en nuestro medio, y es la losa maciza, que le llamamos, o la losa armada. Son elementos estructurales cuyas dimensiones en planta son relativamente grandes en comparación con su altura. ¿Por qué en comparación con su altura? Porque si regresamos a la misma fotografía, entonces nos damos cuenta que posiblemente este edificio pueda tener unos 50 metros, vamos a ponerle unos 30 metros por 30 metros. Entonces, ahí ya tenemos en 30 por 30, por ejemplo, ya tenemos 900 metros cuadrados de losa. Hagamos de caso que este terreno tuviera 30 metros por 30 metros. Tenemos 900 metros cuadrados de losa, pero si le aplicamos la tercera medición, que va a ser para convertirlo en metros cúbicos, y nuestra losa va a tener un peralte de 10 centímetros. Vamos a ver. Tenemos 90. En una losa, si la trabajamos armada, vamos a tener en una losa 90 metros cúbicos de concreto. Entonces aquí es donde nosotros vamos analizando, ¿verdad? En su momento, qué tipo de losa vamos a utilizar para nuestro edificio. Y ahí es donde se hacen los cálculos y tenemos que verificar cuántas losas de un peso de 90 metros cúbicos, que si lo tenemos que pasar a toneladas, cuánto de peso va a tener nuestro edificio con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, X cantidad, dependiendo de los pisos que vaya a tener. Entonces, de esa forma vamos verificando nosotros estas losas. Entonces, aquí tenemos que en comparación con su altura, donde las cargas son perpendiculares a su plano, se emplean para proporcionar superficies planas y útiles. Trabajan a flexión, distribuyendo las cargas de forma horizontal. Entonces, en estas fotografías que ustedes ven acá, ahora mejor estoy revisando si estamos con la presentación correcta, sí.
Entonces, podemos ver en estas dos imágenes, en esta parte de abajo donde estoy señalando, tenemos una losa maciza o la losa armada. En esta parte superior tenemos una losa prefabricada. Quizás estas son las que más conocemos en nuestro medio, pero también hay una tercera losa. Bueno, hay varias, pero entre ellas voy a mencionar que tenemos la losa nervada y también tenemos la losa acero, que son losas que se están implementando en estructuras metálicas. Hoy podemos levantar un edificio de pura estructura metálica, que de hecho en Guatemala ya se están trabajando en varias zonas, y podemos implementar ese tipo de losas. ¿Por qué? Porque tenemos economía. ¿Son funcionales? Sí. ¿Tienen que entrar en un análisis? Sí. Si van a ser aptas para ese lugar donde vamos a trabajar, sí. Tenemos que analizar movimientos de la losa, si se escuchan muchos ruidos y dependiendo qué uso va a tener el edificio, pues ya podemos determinar qué tipo de losa vamos a utilizar, la economía del proyecto también, el tiempo para desarrollar el proyecto también. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para nosotros decir o determinar, bueno, en este proyecto voy a utilizar una losa maciza o voy a utilizar una losa prefabricada, que entre ellas, como ya les mencioné, podemos ver la losa acero y la losa nervada también, que es una losa de hormigón más ligera. En la losa armada, quiero yo que observen acá las partes. Aquí tenemos un armado de varillas, dice acá, de acuerdo a cálculos. Tenemos la losa terminada, que ya tiene sus elementos estructurales. La losa armada está compuesta por rieles, que los podemos ver en esta, donde estoy señalando con mi cursor. Tenemos rieles, tenemos tensiones, lo vamos a ver más a detalle en la otra imagen, pero aquí podemos ver la tensión, podemos ver el riel y podemos ver el bastón. Aquí el castillo le están llamando a la columna. Tenemos el espesor de nuestra losa, que estas losas pues van desde 0.9 centímetros a 11 centímetros o a veces hasta 12, dependiendo, ¿verdad?, lo que nos chequee nuestro cálculo. Y pues aquí también está indicando el muro. El muro. Tenemos un largo del espacio y tenemos un ancho. Aquí donde dice la losa, pues ya podemos observar que ya está fundido, ya está aplicado el concreto armado. Cuando decimos concreto, estamos hablando de la unión de la arena, el piedrín y el cemento. Cuando le decimos concreto armado, es porque ya tiene la aplicación del acero. Entonces tenemos una losa de concreto armado. ¿Por qué? Porque está compuesta por concreto, arena, piedrín y cemento y acero. Aquí en esta otra imagen podemos ver toda la armadura casi que terminada. También hay vigas. Aquí podemos observar parrillas. En esta otra imagen tenemos otra, para visualizar un poquito más claro este armado. Esto que ustedes ven acá, y vamos a ver un detallito también, es la tensión. La tensión que nos va a ayudar a poder contrarrestar los movimientos de los sismos, para que nuestras terrazas no quiebren, para que nuestras terrazas en cualquier momento que venga un sismo fuerte, un movimiento, pues tenga la flexibilidad de poder, de su comportamiento. Entonces aquí armamos nosotros lo que los maestros de obra le llaman un canasteado, ¿verdad? Formamos una canasta. Cuando ustedes vayan a la obra, tienen que observar que esto esté bien claro. Por eso en el curso anterior les mencioné que los planos son importantes. Vamos a seguir en el otro curso viendo los planos de esa vivienda para que los podamos ir desarrollando, porque ahí también tenemos los detalles de la losa y esta losa armada para que también lo vayamos ahí observando. ¿Y por qué es importante? Porque
El bastón, como les mencioné, en esta imagen se los voy a marcar, tenemos la tensión, miren la forma de la tensión. La tensión tiene un quiebre que va a 45 grados, con un porcentaje de inclinación. ¿Sí? Aquí la podemos observar. Esta es la tensión en la terraza y es esta que va acá. Podemos ver el riel. ¿Qué significa el riel? El riel significa que va en toda la longitud de la terraza, tanto horizontal como transversalmente. Va colocado el riel. Entonces aquí, cuando ustedes lleguen a la obra y observen que están ya armando la losa, lo primerito que se va a poner en la tarima es el riel. No sin antes, tenemos que tener tenemos que tener unos tacos de concreto, unos taquitos para levantar la armadura, porque la armadura no puede estar pegada a la formaleta, al entarimado. Entonces tenemos que despegar cuando ya se empieza a poner los rieles sobre la tarima, tenemos que poner los taquitos de concreto, que son pequeños, ¿verdad? Son unas pequeñas fundiciones de 3 centímetros, 2 centímetros para que nos levante la armadura. Entonces ustedes ahí van a observar que lo primero que empiezan a colocar son los rieles. ¿Qué significan los rieles? Que van a tener la varilla sin hacerle ni doblez, sin hacerle ningún corte más que cubrir la longitud de luz que tenemos. Y eso es lo primero que se va a colocar en la tarima, tanto horizontal como verticalmente. Esto tiene una medida y va a depender de lo que nos digan los planos, porque los planos ya van a traer, como vimos allá, así como en las columnas tienen así como las patas tienen sus especificaciones, qué tipo de hierro vamos a utilizar para esa armadura, a qué distancia lo vamos a colocar. Aquí tenemos dos medidas. Tenemos la medida, la separación entre rieles. Tenemos la separación entre tensión. Entonces van dos medidas que tenemos que manejar aquí en estas losas armadas. Y el bastón que va colocado encima de donde va la tensión. El bastón va colocado en la parte superior, que vamos a ver un detallito, pero quería que observaran esta imagen para que vean acá. Tenemos el riel, tenemos la tensión, tenemos el bastón, y lo mismo va a suceder tanto horizontalmente como transversal. En ambos sentidos va los mismos elementos. Lo único que aquí se nos va formando entonces en el centro la canasta, que le llamamos, ¿verdad? Y en estos extremos vamos a tener todo lo que son los bastones. Aquí podemos ver una elevación, un corte de cómo aquí lo estamos viendo en una vista 3D, que sí logramos ver una elevación de esto, pero aquí ya lo estamos viendo como más a detalle. Si se dan cuenta, el bastón va en la parte superior de nuestros 10 centímetros o de nuestros 12 centímetros que tengamos de el espacio para la losa. Entonces se dan cuenta que el bastón va sobre la tensión. Donde coloquemos una tensión, colocamos un bastón. Y se dan cuenta que entonces la parrilla, que nosotros le llamamos riel, va en la parte inferior. Y aquí es donde tenemos que colocar los taquitos de concreto para que nuestra fundición, pues nuestro acero quede despegado de la tarima. Aquí podemos ver una sección de esto y podemos observar el bastón, podemos observar el riel y podemos observar la tensión, cómo es que van colocados. Ahora, hay algo bien importante.
Cuando nosotros, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, no lo tengo acá, Mancero. Les voy a poner un ejemplo. Ahí, si tienen un lápiz a su mano, dibujemos un cuadrado. Vamos a dibujar un cuadrado y le vamos a poner 4 metros de longitud de un lado y del otro lado le vamos a poner 3 metros de longitud. Lo que están viendo en pantalla, si ya hicieron su cuadrito, hagan un cuadro de 4 por 3, porque vamos a hacer análisis aquí respecto al bastón y a la tensión. Entonces aquí tenemos que componentes de la losa tradicional. Los bastones, rieles y tensiones se colocan a una determinada distancia en ambos sentidos de la losa. Debe acotar el largo de los bastones y el doblez de las tensiones. Así también a qué distancia colocar cada hierro. Entonces, aquí nuestro análisis nos va a determinar a qué distancia vamos a colocar nuestros hierros. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra primer parrilla, que son los rieles, y lo tenemos aquí. Este es el riel, ¿sí? Y esta parrilla, o sea, lo que vamos a hacer nosotros va a ser una cuadrícula. Imagínense que el riel va a formar la cuadrícula, tanto horizontal como vertical. Y ahí ya colocamos los rieles. Pero estos rieles tienen que tener una distancia. Entonces, ¿a qué distancia los vamos a colocar? Vamos a proponer ahorita, por ejemplo, que los vamos a colocar o a 30 centímetros de distancia cada uno. Entonces, tenemos un riel aquí. Ponemos nuestro primer riel despegado de nuestra corona, de nuestra viga corona. Tenemos nuestro primer riel a 30 centímetros y luego colocamos el otro 30. Entonces, esa distribución la vamos a hacer a 30 centímetros. Vamos a hacer una parrilla horizontal y vertical a 30 centímetros, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos quiere decir esto, que tenemos que tener una distancia adecuada. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos una distancia de 20 centímetros. Y esos 20 centímetros se van a convertir en 40 centímetros, que cada riel va a ir a 40 centímetros. Entonces, cuando nosotros colocamos cada riel a 30 centímetros, significa que las tensiones las vamos a colocar a cada 15 centímetros. A cada 15 para nuestra tensión, la vamos a colocar a cada 30 centímetros y nuestro riel lo estamos colocando a cada 15 centímetros. Por ejemplo, aquí el riel lo están colocando a cada 20. Si lo colocamos a cada 20 centímetros, la cuadrícula, estoy hablando de la cuadrícula del riel, a cada 20 centímetros, nuestra tensión va a ir a cada 40. O sea que la tensión va a ir en uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí y uno no. ¿Y dónde vamos a colocar nuestro bastón? Lo vamos a colocar a cada 40, igual como está colocada la tensión. Entonces, de esa forma, vamos haciendo la distribución en nuestra losa. Y eso nos va a ir formando la canasta que queda en el centro. Eso sería respecto a lo que es la losa armada. Pero yo quería que hiciéramos ahí un rapidito, porque si ustedes ven este detalle, aquí nos está indicando que la tensión tiene una división, una distribución. O sea que nosotros para formar esa canasta y que nos quede como que parejita toda, tenemos una división que tenemos que realizar acá. Entonces nos está diciendo que las tensiones van a L partido 5. ¿Qué significa esto? Que la longitud que tenemos de nuestro espacio lo vamos a dividir en 5. Y lo que nos quede de esa división, vamos a hacer el quiebre de la tensión, así como lo vemos acá.
Entonces, yo les dije que hicieran un cuadrito de 4 por 3. Veamos 4. Tenemos 4 metros. Vamos a sacar nuestra tensión y nuestro bastón porque la parrilla ya la pusimos a cada 20 centímetros y ya la tenemos en ambos sentidos. Entonces, ahora tenemos una longitud de 4 metros. Esos 4 metros los vamos a dividir para sacar el quiebre de nuestra tensión. Lo vamos a dividir en 5. Tenemos punto 80. ¿Eso qué significa? Que vamos a medir la varilla que tenemos, le vamos a hacer el quiebre a 80 centímetros, entonces vamos a marcar, vamos a estar ahí viendo que lo marquen así, que marquen el quiebre a 80 centímetros y le hacemos un quiebre a 45 grados aproximadamente de 10 a 12 centímetros nos va a quedar ese quiebre y luego del otro extremo hacemos lo mismo. Los 80 centímetros se los medimos de acá para acá, donde estoy marcando con mi cursor. Entonces ya vamos a tener la forma de esta tensión a 0.80 centímetros. Pero también necesitamos saber de cuánto de longitud vamos a cortar nuestros bastones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que el bastón va cortado de nuestra longitud dividido 4. Entonces, tenemos una longitud de 4 metros, porque estamos en ese lado de la medida de los 4 metros. En esos 4 metros dividimos en 4. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? 1 metro. Significa que nuestro bastón, que es el que está aquí y lo podemos visualizar que sale más del quiebre de nuestra tensión, ese lo vamos a dividir en 4. Entonces, ¿cuánto va a tener este bastón? Va a tener 1 metro. Y el de abajo, el quiebre de abajo, tiene 80 centímetros. Entonces, ahí ya podemos observar que tenemos nuestra longitud, que es longitud dividido 4 y longitud dividido 5 para la tensión y longitud dividido 4 para el bastón. Entonces, eso sucede en el área donde tenemos 4 metros. Pero como nosotros estamos haciendo un armado y estamos formando una canasta y del otro lado tenemos 3 metros, vamos a hacer lo mismo. Entonces, 3 metros dividido 5, que vamos a sacar nuestra tensión. De ese otro lado donde tenemos esa medida, nos vamos a colocar 0.60 centímetros, o sea que a 60 centímetros hacemos nuestro quiebre de ambos lados. Y también para nuestro bastón tenemos 3 metros dividido 4, nos va a salir 0.75 centímetros. Entonces, de esa forma, en ese cuadrado que ya tenemos previsto, donde vamos a tener losa, ya tenemos calculado a cuánto vamos a cortar el bastón y a cuánto vamos a hacer el quiebre de nuestras tensiones. Entonces, de esa forma es como está armada este tipo de losa. Y aquí podemos observar los preliminares para trabajar la losa prefabricada. Si ustedes se dan cuenta, ¿en qué nos beneficia la losa prefabricada? Miren, cada tipo de losa tiene su ventaja y su desventaja. Eso tal vez más adelante lo vamos a ver a detalle, pero cada tipo de losa puede tener su ventaja y su desventaja, pero también es importante el uso que le vamos a dar al edificio. O sea que cuando uno determina qué tipo de losa voy a utilizar, es por eso mismo, qué tipo de uso, para qué fin va a ser el edificio que tenemos, la economía. Bueno, hay que ver varios puntos, ¿verdad? ¿Dónde la podemos aplicar? Y por ejemplo, acá tenemos los trabajos preliminares que se están haciendo para la losa prefabricada. Podemos observar cómo está compuesta la losa prefabricada. Aquí tengo otra imagen que se las quiero mostrar.
Tenemos las viguetas. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen este tipo de losa. Tenemos aquí las viguetas. Esta está compuesta por viguetas y está compuesta por bovedía. Aquí lo podemos observar. Las bovedías pues son bloques. Tenemos aquí la vigueta, que son viguetas estructurales. Y aquí podemos ver la forma. Podemos observar que la distancia entre cada eje de la losa pues es de 70 centímetros. Podemos verla acá. No, estas losas pueden ser con un peralte final de 15 centímetros y también hay para que podamos hacerlas de 20 centímetros. Entonces, todo eso va a depender del diseño que tengamos y pues lo que nos chequee para poder proponer un peralte de 15 o un peralte de 20 centímetros. Adicional a eso, la losa prefabricada está compuesta por una malla, que nosotros la conocemos como electromalla, que es una malla estructurada, que es una parrilla, está formada por varillas horizontales y verticales, entonces nos forman esta malla. Aquí nos está diciendo que tiene una resistencia de 6.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado y tenemos que la malla es 6 dividido 10. Entonces necesitamos tener esta armadura completa, la vigueta, la bovedía, encima de la bovedía colocamos la electromalla y luego de colocar la electromalla, si ustedes se dan cuenta, ¿qué sucede con la losa maciza? La diferencia entre losa maciza y losa prefabricada, ¿verdad? Entonces, la diferencia más grande que tenemos es que el recubrimiento de concreto de la losa prefabricada pues es una cantidad mucho menor que la cantidad de hormigón que va en una losa armada. Entonces aquí la vigueta, la bovedía nos permite pues reducir esa cantidad de concreto que va en este tipo de losa. Estamos hablando de 5 a 6 centímetros de fundición que se le aplica a este tipo de losa. ¿Qué es recomendable para este tipo de losa? Pues utilizarlas en entrepisos, definitivamente nos ayuda bastante. Sí hay que hacer algunos análisis ahí de ruidos, de movimiento, pero se tienen que realizar. Otra de las cosas importantes que hay que verificar aquí es que cuando las vamos a trabajar para losas finales, aparte de que tenemos que tener un concreto de resistencia alta, aquí tenemos que tenemos una capa de concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Aparte de eso, cuando van a hacer losas finales, tenemos que aplicarle un aditivo. No la podemos dejar solo así, sin aplicarle algún aditivo para que nos proteja de la filtración del agua. Es importante trabajarle sus pañuelos correspondientes, como lo conocemos, para poder evacuar el agua a las bajadas finales que tenemos del agua pluvial y adicional a ello, pues aplicarle un aditivo que nos permita protegerla de filtraciones que puedan haber. Y no solo en esta terraza, esto también se tiene que aplicar en la losa armada. Cuando son losas finales, pues es necesario que las protejamos. Podemos observar aquí también esta losa prefabricada, donde ya se les está colocando pues su instalación eléctrica. Toda la instalación eléctrica pues tiene una forma, una técnica para que se pueda instalar y poder que nuestras losas pues sean bastante útiles. Aquí tenemos otra imagen de cómo la están armando. Lo que vimos acá, las viguetas a esta distancia, porque los bloques de la bovedía pues ya vienen a la medida. Traen un pequeño batiente para que se vayan sobreponiendo. Aquí pueden ver al constructor colocando la bovedía, ya teniendo la vigueta totalmente instalada y con su respectivo apoyo, porque es cierto que la losa prefabricada nos lleva más tiempo de poder hacer la tarima que la losa prefabricada, porque solo se va a ir colocando en puntos de apoyo estratégicos, ¿verdad? Porque ella misma pues ya nos está dando ciertas vigas, se puede decir,
para poder soportar ese peso. Entonces aquí podemos ver cómo se van armando. Y aquí un detallito también, cómo lo vamos armando y verificando. Aquí podemos ver nuestra corona, nuestra viga corona, que al final todo esto va amarrado con las viguetas para que esta terraza pues tenga los refuerzos correspondientes. Y también tenemos el otro elemento estructural, que son las vigas. Las vigas son elementos horizontales con forma de prisma rectangular diseñadas para soportar esfuerzos de flexión que suelen descansar sobre columnas. También vimos la semana pasada que aquí las vigas pues tienen esfuerzos a flexión y tenemos que conocer cómo trabaja cada una de ellas. Las vigas también tienen tensión, las vigas también llevan bastones, dependiendo de la longitud que vamos a cubrir de luz para el refuerzo de nuestras estructuras. Aquí podemos ver otra imagen que no solo tenemos vigas de hormigón armado, sino también tenemos las vigas tipo I para estructuras metálicas. Entonces aquí podemos ver el espesor del patín, el espesor del alma, podemos ver el peralte, la forma en que tienen estas vigas metálicas, y aquí también podemos ver la formaleta que necesita una viga de concreto armado, los soportes necesarios. Hace unos días salió una noticia, creo que ustedes la lograron ver, en zona 13, si no estoy mal, que están construyendo un edificio y pues una de las armaduras para losa pues se desplomó y hubieron heridos, hubieron trabajadores que sufrieron algunos daños. Entonces es muy importante que todas las estructuras las verifiquemos, que cumplan con sus apoyos necesarios para fundiciones, que cumplan con estos travesaños que son para soportar no solo el horizontal, el vertical, sino la diagonal también, que nosotros aseguremos esas estructuras, que usemos los clavos del tamaño necesario para que puedan introducirse tanto en la madera del lado, si no tiene batiente, ¿verdad? De ambos lados, que nos logren cubrir ambos lados de la madera y que no queden flojos. Entonces acá podemos ver cómo lo tenemos que trabajar esa tarima y ese formaleteado de la viga armada y tomar en cuenta todas esas cosas. Aquí podemos ver también otra formaleta que va directamente para la viga, que es el encofrado. Aquí les quiero mostrar esta viga. Podemos ver el armado, pero antes le voy a mostrar acá. Aquí tenemos la sección de una viga. Y si se dan cuenta, esta sección de viga también, esta es de 0.25 de ancho por un peralte de 0.45. Y nos está indicando la nomenclatura que tiene 2 hierros número 4 corridos. Los podemos ver aquí, estos que estoy tocando, que están en los extremos. Está diciendo que esta viga tiene 2 hierros número 4 corridos, un hierro número 6, que es el bastón. Esta es la misma historia de la losa, la longitud que nosotros tengamos de nuestra viga. En este caso, que tenga esta viga, por ejemplo, 5 metros. Entonces, si tenemos 5 metros de luz para nuestro bastón, la luz la vamos a dividir en 4 y esa luz ya nos va a determinar esta distancia que tienen acá a esta distancia que tienen acá, y aquí la pueden observar en ambos lados. Tenemos un bastón de este lado y tenemos otro bastón de este lado. Y en esta parte de acá tenemos la tensión. Tenemos otros 2 hierros también que son número 3. Entonces aquí podemos observar.
Esto es importante que ustedes conozcan los tipos de hierro. La otra semana vamos a tener una tablita conociendo cómo están identificados los hierros, también cómo podemos identificar que nuestro hierro sea de calidad. Como les mencionaba, aquí no se vale decir voy a usar hierro milimétrico, eso no existe, en las normas no existe, tenemos que usar el hierro legítimo siempre en nuestras construcciones para garantizar el trabajo y conocer los diámetros de los hierros también. Por ejemplo, aquí tenemos el número 4, que es el hierro de media, el número 6, hierro de 3/4, el número 3, hierro de 3/8, y luego tenemos nuevamente para la tensión, hierro de 3/4, y nuevamente para nuestros hierros de temperatura tenemos el hierro número 2, tenemos 2 hierros número 4, que son los hierros de media. Entonces, esto es importante que los vayamos conociendo, que sepamos la nomenclatura de cada hierro. Entonces, aquí podemos ver la sección y el detalle de esta viga. Y aquí podemos ver más a detalle. Es importante conocer también que las vigas llevan un confinamiento. Esto está normado en el ACI. Esto lo vamos a ver también más adelante. La separación de los hierros, el confinamiento de nuestras vigas. Y también tenemos las columnas. Las columnas son nuestros elementos verticales y sufren grandes esfuerzos de compresión y se encargan de llevar el peso hasta la cimentación. Aquí tenemos un ejemplo claro de nuestras columnas verticales, como ya las hemos estado observando. Podemos tener las columnas de forma cuadrada o de forma circular. En la forma cuadrada, los estribos los colocamos de esta manera, que están acá, con su gancho. Y cuando hacemos columnas circulares, a nosotros le llamamos a esto los sunchos, pues van de forma circular también los sunchos, que son los estribos. Aquí podemos observar el encofrado que tendría que cumplir nuestras columnas. Si se dan cuenta, tenemos que proteger que el concreto pues no se salga, hacer buenos encofrados para que no hayan las ratoneras que nosotros también le llamamos, que cuando se haga la aplicación del concreto, se haga correctamente, con las proporciones adecuadas, con la consistencia adecuada, porque también hay una forma en que en obra podemos verificar que el concreto sea el adecuado que estamos trabajando, y seguro que lo vamos a ver en otros temas, para que hagamos esas pruebas en campo y el concreto que apliquemos en nuestras columnas sea el adecuado. Y también la supervisión, totalmente importante, que no deje que el concreto llegue a toda la longitud, a toda la longitud de nuestra columna. Hay métodos para poder verificar que el concreto esté llegando y no que cuando quitemos las tablas pues tengamos acero visto. Eso no está bien hecho. Si en algún momento tenemos ese problema es porque no hubo la adecuada supervisión, tanto en concreto como en aplicación de él. Aquí podemos verlo, cómo se está armando la columna con sus estribos. Los tacos que yo les mencionaba de concreto, que tenemos que separar todas nuestras estructuras, las tenemos que separar de la formaleta que tengamos, o del suelo, en este caso si son zapatas. Y tenemos también la cimentación. Para evitar que las columnas se claven en el terreno, estas descansan sobre la cimentación. La cimentación es una gran base de hormigón que evita que la estructura se hunda. Entonces aquí podemos, como ya vimos en el plano anterior, pero eso lo vimos en la administración, porque al final todo esto va de la mano. O sea, aquí no podemos ir como que separando los sistemas constructivos o separando los pasos, porque todo esto va de la mano. Como vimos en el plano, nuestra distribución de zapatas, aquí podemos observar que tenemos una zapata, puede ser de 1 metro por 1 metro, puede ser de 80 por 80. Tenemos una columna centrada. Cuando vemos esta columna centrada,
rápidamente nos vamos a ubicar que no estamos en un colindante, sino que estamos en el interior de la vivienda. Ya también vimos un detalle de la distribución de la parrilla. La parrilla la podemos distribuir a 0.10 centímetros, si estamos en 1 metro, 0.10 centímetros en ambos sentidos. Podemos, dependiendo de nuestros cálculos, vamos a utilizar hierro de media, de 5/8 o de 3/4, dependiendo qué tipo de estructura va a soportar nuestras zapatas. El espacio que tenemos que dejar para fundición de nuestra zapata entre la fundición y el acero son de 7.5 centímetros en ambos sentidos. Esto está normado también y como les digo, seguro que lo vamos a ir viendo las normas del ASI para poder ir viendo estos distanciamientos que tenemos que tener en zapatas, en vigas, para que nosotros los conozcamos. Y aquí podemos ver un detallito de esta columna que es circular con sus unchos. Aquí se los dejo para que ustedes lo puedan observar y puedan analizar de cómo va la parrilla, la separación que llevamos y ir conociendo las dimensiones también de las zapatas, los tipos de hierro y cómo los vamos reconociendo. Y pues con esto estamos terminando el tema que teníamos para el día de hoy. Espero que hoy sí haya llegado bien la información. Y para ello vamos a tener también estas preguntas para su aprendizaje, para su estudio, para que ustedes puedan repasar y no solo las preguntas, sino que también hay mucha información que no está escrita, se puede decir, ¿verdad? Entonces ustedes pueden volver a ver esta clase y poder ir aprendiendo. Entonces, como pregunta número 1 tenemos: ¿cuáles son las estructuras que basan su funcionamiento en la utilización de cables de los que cuelgan la estructura? Ya lo vimos, va a ser muy fácil poderla contestar. Tenemos la pregunta número 2. ¿Son elementos